Tenemos el gran placer de recibir a nuestro keynote speaker, Massimo Ianni, conocido por todos, un hotelero de vasta trayectoria que en cada destino genera un cambio trascendente, no menos ha sido en la Argentina, que creo que es uno de sus amores, y para nosotros es un orgullo tenerlo en este Expo Market inaugural. Los dejo en las mejores manos. Máximo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Olga. Un placer. Saludos a todos desde Ibiza. Creo que algunas de las pequeñas demoras que he causado es por estar del otro lado del mundo. Así que un gran placer, como siempre, Olga, de acompañarte, acompañar esta iniciativa, que sé que es tan importante para el sector y para la industria. Aquí creíamos que habíamos ya pasado lo peor, pero lamentablemente después de una temporada muy corta estamos de nuevo con una situación complicada y bueno, y ahora estamos así con una fase de un cierre anticipado de la temporada que seguramente, bueno, en la próxima semana va a ver de nuevo la isla de Ibiza vaciarse. Hoy mi intención era, bueno, compartir un poco con ustedes algunas de mis visiones, en particular por haber tenido, no sé si el privilegio o el valor de haber vivido esto con anticipación, porque hemos estado evidentemente con la pandemia muy presente acá en España hasta en junio y a partir de julio nos hemos preparado para reabrir la puerta de nuestras actividades. En este momento me encuentro involucrado con un proyecto muy interesante del grupo Pachá, que probablemente muchos conocen por el tema de la noche, discoteca, pero que quiere aventurarse en el mundo hotelero y mi función es la de reconceptualizar un poco un hotel basado en la música, en el entretenimiento y llevar la marca al exterior con proyectos ya confirmados en Mykonos, que es una isla que comparte la misma clientela que Ibiza, en Sardeña, también otra isla muy conocida por, digamos, el mismo tipo de clientes y a futuro Miami, esperemos mucho más allá. Así que bueno, rápidamente, creo que tengo a Nora acá que me asiste, si podemos pasar para empezar. Un poco los temas que quería tratar hoy es, bueno, lo que nos pasó, lo que nos está pasando, lo que nos enseña un poco esta evidencia, porque creo que a partir de las enseñanzas personales debemos seguramente adaptar nuestra forma de trabajar. ¿Qué nos vamos a llevar? Ahí pienso que es un punto muy importante porque hay nuevos valores que están saliendo de esta pandemia, que seguramente son valores compartidos a futuro, y cómo creo y veo que está cambiando la conducta post-COVID por parte del consumidor. Después compartiré algunos consejos en cuanto a cómo poder adaptarnos. Creo que esta adaptación se hace en función de una economía colaborativa que ya había empezado antes de la pandemia, pero que se refuerza cada día más. El punto clave de esta presentación es crear propósito para los viajes, crear propósito para nuestros emprendimientos. Evidentemente hablar del tema de ser sustentable, ser auténtico y genuino. Y por último, compartir un poco con ustedes lo que son los nuevos rituales transformadores, o sea, lo que hoy en día es realmente el valor único de la oferta hacia el mundo hotelero que del mundo turístico. Y al final, bueno, me permitiré simplemente de contarle un poco lo que estamos haciendo nosotros desde mi empresa. Tenemos evidentemente una operatoria en Argentina que se ocupa de nuestro proyecto en Latinoamérica y una operatoria acá en Europa. Y como todos nos hemos encontrado encerrados en la casa con mucho tiempo para pensar y hemos adaptado en estos últimos meses un poco nuestras propuestas. Así que sin perder tiempo y robarle demasiado tiempo, empiezo directamente un poco en analizar lo que nos pasó. Yo uso la palabra pasó porque parecía que había pasado. Sé que en Argentina lo están viviendo todavía, pero evidentemente todo empezó con meses así donde había una incertidumbre, no lo podíamos creer, había un temor, evidentemente, y hubo una fase de adaptación. Seguro que para muchos de ustedes, como ha sido mi caso, la primera semana de esta nueva modalidad de trabajar a distancia, de no estar con las personas con las cuales normalmente trabajamos, además en nuestro sector, que es digamos, de proximidad por excelencia.
ha sido una adaptación difícil, pero con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que es posible, ¿sí? Y claramente hemos pasado mucho más tiempo con nosotros mismos y evidentemente, bueno, esto también seguramente ha creado en forma distinta momentos de reflexiones y momentos también de introspecciones, ¿sí? Um, y evidentemente creo que esto también ha dado un poco un primer approach en un cambio en la escala de los valores, ¿sí? Al empezar a tener menos cosas, a empezar a no poder salir, evidentemente, a tener unas grandes restricciones, creo que también hay muchas cosas que se han puesto con una perspectiva diferente. Seguimos analizando un poco, más allá de lo que nos está pasando, lo que creo personalmente que nos está enseñando esta evidencia, ¿sí? Creo que claramente lo humano ha tomado una amplitud muy importante. Acá en España, durante los picos de la pandemia, las 8 de la noche era el momento más humano del día, porque era el momento de salir a los balcones, a las ventanas para aplaudir, para agradecer todo el cuerpo médico y digamos, el servicio sanitario de acá del país. Y es un momento realmente de unión. Y creo que todo hemos visto y seguimos viendo imagen donde justamente ese elemento humano es el que ha tomado fuerza. En lo bueno, por la solidaridad que se ha manifestado, pero también las imágenes muy trágicas que hemos podido vivir todos alrededor del mundo. Creo que esto también nos está todo permitiendo de evaluar un poco mejor la prioridad en nuestra vida y hacernos, digamos, la pregunta que por ahí en la normalidad o lo que era la normalidad de antes no nos hacíamos porque mucho tiempo no teníamos para pensarlo. Llevarse mejor con nosotros porque creo que en estas restricciones hemos también aprendido a valorar por el contacto que podemos tener personas y evidentemente el tiempo que hemos pasado solos que nos ha permitido de reflexionar mucho más. Y también vivir el presente, ¿no? Personalmente he estado casi 95 días en cuarentena y la verdad que ya los lunes eran como el domingo y las 9 de la mañana eran como las 11 de la noche, ¿no? Ya no tener esa necesidad constante de estar planificando dónde vamos a cenar, qué viajes vamos a hacer, qué no vamos a comprar o qué lugar tenemos que ir a visitar, creo que también nos hizo dar una vuelta un poco al concepto del tiempo y la importancia de esta constante carrera que estuvimos, digamos, con la cual estuvimos acostumbrados en convivir. Bueno, a partir de esta vivencia, lo que viene es un poco lo que vamos a llevarnos, ¿no? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque creo que en función de eso es lo que tenemos que identificar que va a buscar nuestro futuro cliente, ¿sí? Es un poco lo que nos llevaremos de esta experiencia y creo que a partir de eso, digamos, vamos a tener que crear nuestra futura oferta, ¿no? Y acá puse un poco un tema que para mí es muy importante, que creo que vamos a ser menos consumidores y más a futuro. Creo que el protagonismo de nuestros clientes, de nuestros huéspedes, de nuestros hoteles va a ser muchísimo más importante. Claramente también el respeto de la naturaleza es otro punto muy importante por el cual nos hemos dado cuenta bueno, gracias a ese parate general, la naturaleza ha vuelto a tomar fuerza y creo que respetarla y realmente saberla utilizar, pero en el buen sentido, manteniéndola y haciéndola crecer, es un punto clave de lo que se viene a futuro. También el reconocimiento de las personas mayores, creo que también ha sido otro momento muy importante y triste en muchos casos, pero en lo cual la sabiduría justamente de las personas mayores digamos, salido de todo eso como un valor muchísimo más importante a considerar al futuro. Aceptación también de las reglas de la vida, y eso creo que tiene mucho que ver con el hecho de parar un poco, de crear cosas que no sean tan genuinas y tan tangibles, porque en definitiva, digamos, son las cosas simples, las cosas genuinas que nos hacen el aprendizaje de nuestra vida. Y claramente también un mayor sentido de la comunidad. Por necesidad nos hemos unido mucho más a la distancia, pero unidos,
y eso también es como una contradicción en sí, pero es algo que hemos vivido todo y creo que la importancia de la comunidad en la cual nos encontramos claramente es algo nuevo y es algo que se ha fortalecido y que va creciendo. Personalmente había justamente llegado en enero a Ibiza, y Ibiza en invierno es una isla donde hay muy poca gente, y afortunadamente, digo afortunadamente porque si hubiese pasado más adelante, evidentemente ya todos los trabajadores de verano hubieran estado aquí, pero la pandemia nos agarró en febrero, un momento en el cual había muy poca gente, y la verdad que a pesar de lo poco contacto, me ha sorprendido muchísimo cómo la comunidad se ha unido, además con personas como yo, extranjeras, que han llegado sin conocer a nadie, sin poderlo conocer en personas, porque claramente todos estuvimos encerrados. Así que creo que este elemento de la comunidad es algo muy importante. Seguimos hablando un poco. Esto es simplemente un gráfico que representa un poco cuál va a ser en general la conducta y los cambios por parte del consumidor. Y por lo que nos incumbe, creo que sabemos todos, y está pasando en todos los países, los viajes van a ser más cercanos, viajes de cercanía, ¿sí? Se va probablemente a usar menos entretenimiento afuera. Esto va desde los restaurantes, los cines, los teatros, las excursiones, y más experiencias en casa, o más experiencias cercanas. Hay casos realmente muy interesantes. Creo que hoy parte de las exposiciones hablarán de esto también, en todo lo que tiene que ver con la gastronomía y cómo la gastronomía se ha adaptado y se está adaptando con los delivery, experiencias de degustación de vino en las casas, viajes virtuales. Y eso es una nueva tendencia sobre la cual también evidentemente tenemos que reflexionar, en particular los hoteleros, que a priori cuando miramos un poco esta situación pensamos de ser lo más castigado, porque si tenemos un hotel, bueno, y la gente no puede viajar, evidentemente nuestro negocio está sumamente comprometido. De aquí creo que es importante realmente que cada uno, y eso es un poco mi primer consejo, que cada uno realmente en función de su clientela piense cómo su clientela va a estar afectada por todo esto, ¿sí? Hay evidentemente reglas que son globales, reglas que aplican un poco a todo el mundo, pero hay también reglas que son específicas en función de cada clientela y en función de cada destino, ¿sí? Claramente, por ejemplo, acá Ibiza nunca ha sido una isla que se ha se ha presentado en forma activa y proactiva hacia el mercado español, y bueno, venir eso, hemos trabajado con las autoridades y las distintas asociaciones para hacer un programa que nos haya permitido este año de ser más apetecible, más interesante por el mercado español, que actualmente es el único que está viniendo. Entonces, eso es un primer punto del cual creo que hay que entender el cambio de conducta del consumidor para poderse adaptar y para poder hacer también en una forma de sinergia, ¿no? Claramente, si lo queremos hacer solos, eso pasa a ser algo difícil, pero si lo hacemos como un grupo de profesionales, seguramente los resultados pueden ser más interesantes. Seguimos viendo un poco cómo podemos adaptarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cuáles son digamos, las herramientas que tenemos al alcance para poder hacer frente a estos cambios? No creo que haya una receta que funcione para todo. Evidentemente, el primer punto es un punto relacionado con las autoridades y las decisiones que se toman del punto de vista sanitario, pero creo que un elemento importante, y podemos pasar a la próxima diapositiva, es justamente el concepto de una economía colaborativa. El sharing economy, que es algo que ya se venía viendo con experiencias como Airbnb, como Uber, etcétera. Creo que para nosotros, en particular para los hoteleros, es algo al cual tenemos que despertarnos, ¿sí? Seguramente por esta pandemia es algo que se está acelerando, pero algo que ya se veía venir. Y creo que acá para mí hay dos interpretaciones, ¿no? La interpretación de acercamiento al cliente, interpretación también de poder compartir, pero también la interpretación de colaboración en el sentido de colaborar
de otra forma con nuestro vecino, con los otros actores de la plaza en la cual nos encontramos, con los otros participantes, digamos, de la cadena de valores, que justamente pasan a tener un rol muchísimo más importantes. El mundo de consumir cambiando, ¿sí? Y he descubierto que evidentemente hay países que están muchísimo más avanzados y otros países que siguen. Y le doy ejemplo concreto de club de teenagers que comparten zapatillas. Entonces cada uno se compra un par de zapatillas, se ponen de acuerdo lo que tiene el mismo talle y cada uno tiene uno solo, pero en definitiva tiene acceso a 5, 6, 7 pares de zapatillas. Esto es un poco este concepto de sharing economy que no está solamente a nivel comercial, pero sino que está también a nivel de los consumos y de la forma de vivir de manera privada. Entonces nosotros como hoteleros y como actores del mundo del turismo creo que tenemos que estar pensando en lo que está pasando y lo primero que podemos hacer es justamente crear un espíritu colaborativo con los otros actores, como decía, con quienes compartimos los mercados y los clientes. También podemos seguir, también lo que pasa a ser importante para mí, creo que es cada vez más importante crear el propósito del viaje. Tradicionalmente, y hablo como hotelero, se construye un hotel siempre pensando al arquitecto, pensando a la arquitectura, pensando a la decoración y después, bueno, pensamos qué servicio le vamos a dar y después nos imaginamos cuál es el plato que vamos a servir. Pero creo que esto está realmente cambiando porque los nuevos turistas, los nuevos actores del mundo del viaje, que nos gusta llamarlo promads, que es una palabra que se compone de proactivo y nómades, entonces personas nómades que están dispuestas a viajar, que están dispuestas a conocer, pero que buscan un propósito, ¿no? Que son proactivos, que buscan una razón de este viaje, definitivamente quieren saber el por qué. ¿Sí? Este por qué es el punto clave con el cual hay que definir nuestro producto, ¿sí? Por lo tanto, creo que el turismo y la hospitalidad necesitan centrarse evidentemente todo lo que tiene que ver con el bienestar, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las cosas, la conexión genuina con las comunidades locales y realmente la participación por parte de nuestro cliente. Este concepto de propósito pasa a ser el punto de partida, ¿sí? Así que si vemos la próxima filmina, vemos que justamente yo lo desafío un poco para que se sienten y piensen el porqué de sus negocios, ¿sí? El qué creo que es siempre por donde salimos, ¿sí? El qué es un hotel, probablemente, el qué es una excursión, el cómo es fijar la calidad del servicio, definir qué tipo de amenities le vamos a ofrecer, pero el por qué, la mayoría de las veces, si nos lo preguntamos, falta, ¿sí? Y creo que una de las gran lecciones que estamos tomando también acelerada de esta pandemia es de pensar un poco más al por qué, ¿sí? ¿Por qué correr tanto? ¿Por qué acumular tanta ropa? ¿Por qué tener que salir tanto? Bueno, el por qué pasa a ser importante, pasa a ser un poco el eje y es justamente el propósito. Creo que si a futuro podemos promocionar nuestras actividades identificando el por qué alguien tendría que estar en nuestro hotel, el por qué alguien tendría que elegir nuestra excursión, el por qué alguien tendría que comer en nuestro restaurante, creo que ahí tendríamos realmente una nueva forma de acercarnos a justamente este nuevo grupo de consumidores que está buscando propósito, que está buscando la razón por la cual va a viajar o disfrutar de un servicio. Esto para mí es un punto muy importante, porque hablar de propósito definitivamente es lo que va a ser la revolución de lo que los consumidores están buscando. En este propósito, evidentemente, tenemos que ser sustentables. Es un tema que se habla muchísimo en este momento y darnos cuenta que, en definitiva, la naturaleza es el activo más valioso que tenemos, ¿sí? Y si lo usamos de la forma correcta, es un activo que tiene un potencial enorme. Personalmente con la empresa hemos tenido oportunidad de hacer proyectos muy complicados en Argentina, en el sur de la Argentina, en lugares absolutamente casi imposible de llegar, y creo que el valor más grande ha sido justamente aprender a respetar la naturaleza, generando algo que sí sea de nivel, de calidad y de lujo,
pero donde justamente la naturaleza en sí haya puesto, digamos, haya sido puesta como el valor central de la experiencia. La voluntad, y no tiene que ser solamente una voluntad, sino que tiene que ser una realidad, es un impacto cero. Hoy en día existe cada vez más la tecnología y la técnica para poderlo hacer, para que realmente el cliente, y hay que entenderlo, hoy en día no alcanza a decir que lo hacemos, sino que hay que hacerlo, porque el viajero del futuro definitivamente busca viajes sin culpa. Y esos viajes sin culpa tienen que estar demostrados por las acciones de lo que realmente hacemos. Además, en este propósito, seguimos, necesitamos definitivamente acercarnos a las comunidades locales, ¿sí? Y eso de nuevo, no acercarnos para hacer digamos, una demostración demagógica de lo que hacen los locales, sino realmente participar activamente, ¿sí? Comprendiendo los valores de las comunidades locales y encontrar la forma justamente de esta participación, para que esta participación sea mutua y para que haya un compromiso reales. Las experiencias tienen que ser auténticas, ¿sí? Y realmente poner en valor algo que sea único. Personalmente, ya hace varios años que tengo una preocupación constante de ver que el mundo se está pintando todo del mismo color. Y entonces, bueno, vamos todos a la misma cadena de café, vamos todos a comprar la misma marca. Y esa diferenciación que solamente la comunidad local puede generar es lo que realmente necesitamos curar con mucha más atención. Y creo que buscando la esencia de lo que es justamente una comunidad local, ahí podemos definitivamente hacer y proponer algo muy, muy diferente. Seguimos y también promocionar todo lo que es kilómetro cero. También es algo del cual se habla mucho, pero hay que ser mucho más concreto en esto, ¿sí? Se habla ahora de la nueva palabra que es staycation, que básicamente es una vacación en el lugar donde estamos, ¿sí? O lugares, destinos menos frecuentados. Creo que es importante realmente, antes que nada, mirar alrededor nuestro. Quiero acá compartir muy rápidamente lo que ha sido mi experiencia cuando llegué en el año 91 con el Parque de Buenos Aires. Hyatt es una compañía internacional, pero que promueve constantemente la cercanía con el lugar donde el hotel se ubica. Y las instrucciones que recibíamos en esa época, que creo que siguen recibiendo mis colegas, es ser el primero en el barrio en el cual uno se encuentra. Y bueno, muchas veces estamos con grandes ambiciones de llegar a mercados internacionales, etcétera, y nos olvidamos que alrededor de nuestro hotel o alrededor de nuestra actividad tenemos posiblemente vecinos que pueden ser nuestros propios clientes. Lo que necesitamos hacer, evidentemente, crear un storytelling con un concepto fuerte y atractivo, ¿sí? Para que justamente la persona se encuentre fácilmente el propósito. No es venir a tomar el mejor té de la ciudad, sino probablemente la razón por la cual este té va a ser distinto, va a ser diferente y va a ser creativo, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante en este concepto del 0 kilómetro también valorar lo que tenemos, ¿sí? Comer sushi, seguramente creo que estamos todos de acuerdo que el mejor sushi del mundo se come en Japón. Entonces, si queremos impresionar con una clientela internacional con sushi, no creo que pase por ahí, pero probablemente estamos claros que las mejores empanadas están en la Argentina. Habrá que aprender a presentarla de una forma un poco más creativa, de una forma un poco más sofisticada, pero es esa esencia que el cliente está buscando. Pasamos a la próxima. Y creo también, para mí, la palabra de autenticidad y genuinidad son dos palabras muy importantes. Hay que ser globales y locales, ¿sí? Y asegurarnos que las cosas que las hagamos con la pasión de siempre, pero cada vez más con unas raíces verdaderas. Encontrar y descubrir secretos en este mundo cada vez es más difícil, porque todo está al alcance de un teclado y se piensa o se cree que podemos encontrar todas las informaciones. Pero lo genuino, lo auténtico solamente se encuentra cuando lo estamos viviendo en primera persona y con la persona correcta, ¿sí? Entonces me parece que acá es un punto muy fuerte en el cual podemos
trabajar simplemente como elemento de demostración. Hemos trabajado en el pasado y queremos volver a trabajar con el concepto de una biblioteca humana donde en lugar de los libros sean las personas que cuentan las historias. En nuestro propio lugar de trabajo tenemos personajes y son esos personajes que justamente llevan a la autenticidad y la genuinidad de las cosas, ¿sí? Hace muy poco en Londres hubo algo muy interesante, estudiantes italianos que evidentemente como buenos italianos extrañaban a sus mamás, invitaron a sus mamás para cocinarle, invitaron amigos y de ahí nació un restaurante en Londres que está evidentemente manejado por parte de mamás italianas que no hablan ni inglés, pero que sí cocinan lo más auténtico y lo más genuino. Bueno, es una historia verdadera que demuestra claramente cómo hay un cambio en los valores de los consumidores. Seguimos, creo que me falta muy poco tiempo, así que seguimos con la próxima. Y pensar un poco en el lujo como un concepto de ritual transformadores. Hablo de ritual porque creo que estamos evolucionando de la simple experiencia que puede ser un concepto un poco ya del pasado y un poco pasivo en lo que es un ritual. El ritual tiene la ambición de transformar a la persona, o por lo menos hacer reflexionar a las personas. Y como base en un ritual, evidentemente, es menos es más, ¿sí? Claramente hoy en día, y además con lo que viene, que está pasando o que estamos viviendo, la importancia de las cosas se está perdiendo, la importancia de los valores está subiendo. Entonces, intentando de crear experiencias participativas, ¿sí? Donde justamente las personas sientan que gracias a lo que están viviendo, pueden vivir una transformación. Cada uno vivirá la transformación en función de su búsqueda, de su situación personal, pero creo que tenemos que ser, como actores del turismo y actores del mundo hotelero, digamos, promotores de estos rituales, de buscar transformaciones, de hacer que las personas sientan que lo que le estamos ofreciendo va muchísimo más allá de los elementos físicos y de servicio, sino justamente en estos rituales. Podemos pasar a la próxima. Y creo que un poco la intención es justamente asegurarnos que gracias a los rituales podamos de alguna manera distinguirnos, ¿sí? Y eso va a ser el punto en el cual claramente la competencia y nuestro propósito principal es lo que se tiene que demostrar y traerse a la luz. Bueno, para terminar, una poca palabra un poco acerca de lo que nosotros hemos he estado haciendo en estos últimos meses en Massimo Partner, en el cual en la primera parte, digamos, de lo que son, podemos poner la próxima, lo que son nuestras actividades de consultoría, donde nos hemos siempre especializado de conceptualizar y abrir hoteles para después entregarlo a los propietarios. Le estamos dando cada vez más justamente importancia a la creación de este propósito. Entonces nuestro trabajo empieza bien antes de un arquitecto, bien antes de un desarrollador, sino realmente encontrar el porqué de este nuevo emprendimiento. Es muy interesante porque últimamente se han acercado empresas afuera del mundo de la hotelería que reconocen, digamos, nuestra competencia en la creación de rituales y experiencia y los ayudamos a pensar al por qué quieren justamente proponer un producto o un servicio diferente. A partir de este porqué, todo el resto evidentemente pasa a ser coherente, pasa a ser, digamos, el leitmotiv del proyecto y nuestra función principal en la división de curation, de curaduría de las experiencias, es justamente ser un poco el guardián de ese porqué y que se encuentre al final del recorrido una vez que el hotel o el emprendimiento se vaya lanzando. En la próxima iniciativa que veníamos manejando con pocos meses antes de la pandemia y que evidentemente se ha visto afectada porque todos los hoteles están cerrados, hemos decidido de crear una pequeña colección que se llama Casa Latina, de pequeños hoteles que tienen, y eso era una visión que yo ya tenía de un tiempo, que hoy en día se está demostrando un gran futuro en la hotelería, tiene la posibilidad de ser manejados como hoteles o como
residencia. Entonces, todos nuestros lugares pueden ser alquilados por un solo grupo de personas o en otro momento los comercializamos como un hotel independiente. Y dándole un ejemplo, por ejemplo, acá en Ibiza, este corto verano que tuvimos, las casas, los alquileres de la casa han sido muchísimo mejor que la ocupación de los hoteles, porque justamente la gente está buscando este tipo de alojamiento. La otra iniciativa en la cual nos hemos visto obligados de dar un cambio 360% en nuestro club privado, que de un día para otro ha tenido que convertirse en un club virtual, ya que hemos tenido que cerrar la parte física del aspecto del club y hemos descubierto que es muy factible, con mucho trabajo, pero es muy factible de mantener, digamos, la relación entre las personas, que era el propósito del Club Porteño Provoca, justamente un club de afinidades y crear contenidos sumamente creativo e innovador para conectar a las personas. Y por último, algo que claramente está, bueno, muy de moda por un lado, pero muy necesitado porque es la nueva forma de aprender. Hemos lanzado hace poco nuestra nueva iniciativa de Massimo Ianni Talents, que es una plataforma virtual con un campus en el cual compartimos un poco nuestra visión de la cosa, nuestra creatividad, no para reemplazar tantas cosas excelentes que ya existen, sino simplemente para sumar y para crear otro foro de discusión y de evolución para nuestro sector. Bueno, con esto he intentado hacer lo más rápido posible. Sé que hay muchos otros oradores que vienen y quiero simplemente dejarlo entonces esta imagen, ¿no? Siempre concentrarnos en el porqué de las cosas y si buscamos el porqué correcto de lo que estamos haciendo, creo que de ahí estamos seguramente en línea con lo que están buscando y que lo que van a ir a buscando los nuevos consumidores en los meses y los años a venir. Gracias, Máximo, siempre es un placer. Siempre con vos encontramos un buen porqué y sin duda eso hace la diferencia. Quiero compartir contigo y con la audiencia que acaba de llegar la disposición por la cual recibimos el auspicio de la Ciudad de Buenos Aires para este evento, que lo veníamos tramitando, pero que, bueno, sigue carriles formales, pero justo en este momento acaba de llegar esta disposición que realmente nos enorgullece por lo que significa tener el auspicio de la ciudad y ser considerado como un evento de interés para la labor que estamos cumpliendo. Muchas gracias, Máximo. No faltará oportunidad para volver a encontrarnos y compartir esta pasión por la actividad. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y Le damos felicitaciones nuevamente.